Igualmente saludamos pues la presencia del doctor Hipólito Rodríguez Casavilca. Él es consultor internacional en la implementación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, abogado, ingeniero mecánico electricista, electrónico y licenciado en educación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestro en ciencias por la Universidad Nacional de Ingeniería. Es sin duda un placer tenerlo en este espacio del canal de Politólogos Digitales. Continuamos pues con la secuencia programada y vamos a tener el gusto de escuchar las palabras, consideraciones y reflexiones de Hipólito Rodríguez Casavilca, a quien le saludamos y pues le enviamos pues muchos aplausos virtuales, ¿no? Adelante, Hipólito. Quería agradecer a los organizadores, a cada uno de ustedes. He escuchado con mucha atención la introducción de Jan, de Yarisa, ¿no? Y me uno a cada una de sus palabras entregadas. Y quería en ese propósito crear una secuencia que es la siguiente. Miren, que es la secuencia que he tenido oportunidad de vivir y de seguir, por eso es que la cuento, ¿no? En la década del 80, en ese devenir de entender lo que es el gobierno digital, porque ese es nuestro objetivo en este primer bloque, en los 80, solamente el Estado, a través de algunos proyectos, algunos programas que se dieron en el Perú, eran muy pocos, no eran más de 5 programas, entre ellos el programa de mejoramiento en los servicios de justicia, por ejemplo, iniciados a mediados de la década del 80. O sea, el Estado estaba solo en la década del 80. En la década del 90 comienzan a ingresar a la academia con gran intensidad. O sea, todavía solamente era Estado y academia. Algunas universidades comienzan, algunas instituciones de educación superior, algunas entidades públicas que tienen también centros de formación, ¿no? La misma SUNAT lo hace bueno, ahora es Servir, pero antes era el Instituto Nacional de Planificación, etcétera, ¿no? O sea, diversas instituciones académicas apoyan al Estado. Pero es recién en el 2000 donde se forma la verdadera triple hélice, ¿no? Ese triple esfuerzo donde se involucra más allá de solamente el Estado, la universidad, sino también a la empresa, ¿no? Entonces surgen algunos proyectos donde algunas empresas ligadas a las telecomunicaciones, a las bases de datos, a la seguridad, etcétera, comienzan a prestar atención de que este interés que ya nos los ha indicado Yarisa sobre el valor público tiene que ver y tiene que fundamentarse y apoyarse también, no solamente el valor público por sí mismo, logrado hacia el ciudadano desde el Estado, desde el gobierno, sino también ayudado de la universidad y las empresas. En el 2010 yo creo que realmente surge un boom del uso de herramientas, ¿no? Plataformas, incluso como las que estamos utilizando ahora, diversos sistemas que van más allá y que ya nomás nos van generando un panorama para lo que hoy día decimos del gobierno digital. Porque el gobierno digital no tiene razón de ser definido si no vamos con una educación digital, una economía digital, un talento digital, una seguridad digital. O sea, hay por lo menos 7 elementos, vamos a ver 7 indicadores, pero cada uno de ellos relacionados, o sea, por sí mismo no tiene independencia si no se miran en un conjunto. Yo creo que esos elementos en el 2010 aproximadamente, o sea, hace una década, comenzaron recién a vislumbrarse, pero no a unirse. Yo estimo que recién, hace un par de años, quizás a partir del 2020, 2019, quizás un poco antes de la pandemia, podemos hablar de un gobierno digital en el sentido que lo estamos planteando ahora, ¿no? Que es una transformación integral, ¿no? Y que nos permite, de alguna manera, utilizar herramientas, ¿no? Entonces, en estos últimos años, por ejemplo, la metodología que he empleado en el ámbito yo soy profesor ya hace algunas décadas de medios electrónicos aplicados a la política, ¿no? Es una cátedra que quizás es una única en San Marcos, ¿no? Medios electrónicos aplicados a la política, justamente es el estudio del gobierno digital, ¿no? Teníamos antes apoyo en universidades argentinas, uruguayas, chilenas, etcétera, pero poco a poco se ha ido reduciendo el tema porque, repito, ya no es un asunto solamente de gobierno digital, es un asunto de tener incluso conocimiento macroeconómico, conocimiento de seguridad, conocimiento, etcétera, ¿no? De muchos ámbitos. Entonces, ¿a qué quiero concluir hoy día? Que el año 2022, este año, ¿no? Ya estamos culminando noviembre, he hecho una estadística
tengo la oportunidad de revisar, si no todos, la gran mayoría de proyectos de innovación que se dan en nuestro país. Y de 100 proyectos que se han presentado este año 2022, ¿no?, en el Ministerio de la Producción, a través de lo que en algunos momentos fue FinCit, ¿no?, que después se convirtió en Innovate Perú y ahora es ProInnovate, de 100 proyectos, ¿no?, han ido aumentando el número de proyectos ligados a la digitalización, ¿no? Por ejemplo, en el año 2015 eran 10, el 2016 eran 20, 30. Este año ya hemos llegado a 70. 70 proyectos de 100 están ligados al uso de las nuevas tecnologías. Pero de esos 70 ligados al gobierno digital, o sea, lo que es no la innovación tecnológica, sino la innovación social, porque estamos hablando del gobierno digital como una innovación social, ¿no? Eso solamente es el 15%, o sea, 10 proyectos. Entonces, eso no quiere decir que lo que no existía, ¿no?, hace más de una década, porque Innovate Perú ha cumplido recién 12 años este año, no teníamos ni un proyecto. Hoy día tenemos al menos 12 proyectos anuales, 10 a 12 proyectos anuales, que están ligados a la innovación social. La innovación social que da soluciones a problemas, dentro de los cuales la gran mayoría, el 70%, son ligados al gobierno digital. Entonces yo creo que esa es la visión, un acercamiento que yo le doy al gobierno digital, ¿no? Un devenir en estos últimos 30, 40 años en nuestro país, que se ha mirado quizás con diversas perspectivas, ¿no? A veces aislado el Estado, a veces acompañado de las universidades, a veces acompañado de las empresas. Hoy día, más allá de eso, también acompañado del ciudadano, pero por sobre todo acompañado de lo que ya Yaris ha dicho, que es la innovación, porque no tiene razón de ser de que vislumbremos soluciones de mejora en un gobierno digital como el actual, si eso no surge de las innovaciones, ¿no? Entonces, esa es una visión, yo creo, inicial que podía dar por este momento. Gracias, señores. Muchas gracias, estimado Hipólito. La verdad que es una visión bastante centrada, que nos orienta a tener, pues, un panorama mucho más amplio de lo que podemos entender por gobierno digital. Y claro, ¿no? Hablamos de gobierno digital en una era de la globalización, pero también tenemos que ponernos a pensar en las múltiples carencias que existen actualmente, ¿no? La brecha digital, por ejemplo, en nuestro país mismo es muy amplia, pero ello ya vamos a ir conversando en el siguiente bloque. Ahora vamos a escuchar, pues, a la presidenta de Gobierno Digital. Ella es la presidenta ejecutiva de Gobierno Digital, Alicia Barco, y pues nos honramos de tenerla en este espacio del canal de Politólogos Digitales. Adelante, Alicia, el espacio por los siguientes 5 minutos es todo tuyo. Adelante, por favor. Ahora Adelante, sí, ¿me escucha bien? Totalmente, adelante. Perfecto, listo. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un placer poder estar en este espacio de aprendizaje interactivo, donde efectivamente estamos para, creo yo, como tutores, guiar la sensibilización hacia lo que significa realmente el gobierno digital. Porque finalmente gobierno digital es desarrollo país que impacta en lo social, en lo económico y en lo político. Entonces, la educación tiene que ir de la mano y estoy convencida que tenemos que siempre hacer talleres de educación, con laboratorios de innovación, transformación digital, y yo creo que eso nos va a llevar a elevar el nivel competitivo de esta mente digital que tenemos que cambiar para una gobernanza con la gente, con la ciudadanía, abrir datos y todo lo que implica gobierno digital. Muchas gracias, muchísimas gracias, Alicia Barco. Sin duda las consideraciones que nos planteas sobre transformación mental, ¿no? Es bastante interesante tomarlas en cuenta, puesto que, como decía, por ejemplo, Alvin Toffler, él nos decía que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no van a saber leer ni escribir, sino los analfabetos son aquellos que no tienen interacción con lo digital, con la tecnología. Y bueno, para poder vencer ese analfabetismo digital que nos menciona señalado autor, tenemos toda una tarea educativa que deberíamos implementar desde las instituciones del Estado, desde la sociedad civil y desde donde nos corresponda estar como ciudadanos, ¿no? A fin de cuentas, cada uno puede contribuir para que el gobierno, el Estado, se fortalezca más y pueda cumplir con las funciones que le competen. Bien, luego vamos a continuar con Hipólito Rodríguez.
Igual, la misma pregunta, ¿cuáles son los principales aciertos y dificultades en la implementación del gobierno digital en las instituciones públicas? Y adelante, Hipólito, usted tiene 5 minutos para poder desarrollar esta pregunta. Gracias, más bien. He visto los aportes que ha hecho los colegas Jorge y Alicia y justamente me auno a uno de ellos, ¿no? La Secretaría de Gobierno Digital, en julio, justamente a propósito del mensaje a la nación de Fiestas Patrias del año 2020, en plena pandemia, inició un reto que me pareció interesante seguirlo a nivel de mis alumnos en la universidad, alumnos que hacen sus prácticas en ciencia política en todos los organismos constitucionalmente autónomos, no solamente empresas públicas, sino también empresas privadas. Y aquí tengo los resultados, les quería mostrar, ahí les pasé a una presentación, solamente dos indicadores. El primero es el primero el que muestro, el que está allí en azul, ¿no? Porque es bueno también identificarlo por colores. Era el indicador en seguridad digital, ¿no? En seguridad digital nos queda claro, ¿no? A propósito del estudio que hemos hecho, repito, es un estudio cualitativo del 2020, 2021 y 2022. En este caso presento los resultados de Mauricio Berrosby, ¿no? Después de ese estudio, queda claro a nosotros que en el ámbito de seguridad digital hay un gran desmerecimiento de la importancia de la seguridad digital. Eso es común, eso es un gran desafío que tenemos por vencer. Por otro lado, el desinterés por la seguridad digital, empresas tecnológicas que priorizan el comercio del hardware, olvidando otros elementos transversales, ¿no? Existe una saturación de información en la web, una constante innovación de los mecanismos para infringir la seguridad digital. Eso por el indicador seguridad digital. Y en el otra presentación, no sé si la puedan colocar por favor, en la otra, no, en la otra, esos ya son oportunidades, eso lo veremos en el siguiente. La otra presentación, la otra PPT. En la otra PPT somos mucho más claros, llegamos al meollo, ahí hemos ido al Congreso de la República, también al Poder Judicial, donde tenemos el programa de acceso a la justicia, donde justamente hemos propiciado un programa como el que manifestaba el colega de la Universidad de Pucallpa, ¿no? Ese programa lo iniciamos desde Acceso a la Justicia, justamente promoviendo la relación bilingüe intercultural. Miren, en el tema de gobierno digital, por ejemplo, en ese caso creo que es César Litano, él hizo un estudio, ¿no? Desde el Congreso, de las diversas comisiones, que nos queda claro que los grandes desafíos van, por un lado, que existen zonas donde no existe cobertura. Eso es claro, ¿no? No hay acceso a equipos necesarios, hay interfaces nada intuitivas, ¿no? Hay información no clara, y por otro lado hay servidores con poca capacidad, ¿no? Entonces son resultados que hemos encontrado colegas en estos 2 años, desde el 2020 a la fecha, a propósito de emplear la estrategia de codiseño y posteriormente la metodología de investigación cualitativa y, bueno, y de software como el Atlas T. Gracias. Muchísimas gracias, Hipólito. La verdad que es de suma relevancia que desde la academia, desde las universidades, se aborden estas temáticas que son muy actuales, pero muy poco abordadas, ¿no? Y sin duda, pues, sus alumnos son privilegiados de tenerle como docente. Continuando con el desarrollo de este conversatorio, ya para cerrar con broche de oro este tercer bloque, damos pase pues a Hipólito Rodríguez Casavilca, que nos va a responder a la pregunta que han estado respondiendo también los otros invitados, cuáles son los cuáles son los retos a futuro que deben enfrentar las instituciones públicas en torno al gobierno digital y la gobernanza digital. Adelante, Hipólito, el tiempo por los siguientes 5 minutos es todo suyo. Claro que sí, gracias más bien por su atención. Bien, leía la propuesta, la invitación y efectivamente los 3 bloques me parecieron impresionantes en el sentido de lograr una natural propuesta. O sea, no solamente quedarse en los desafíos, en las oportunidades, sino que esos retos que a veces no sabemos concretarlos, si son estrategias, si al final de cuentas son planes, o sea, todo se vuelve un poco confuso. Por eso en el bloque 3 me encantó el título que decía una visión a futuro. Entonces, la visión tiene 3 partes, ¿no? La primera parte es una parte descriptiva, que en la mayoría de los países nos quedamos en esa. Solamente es una frase y al final de cuentas no lleva a concretar. Algunos confundimos estrategias, incluimos algunas actividades incluso y entre los retos nos confundimos. Eso no debe ser así. La segunda parte de una visión es el target, o sea, ¿a quién está dirigido este cambio, este propósito del gobierno digital? Por eso felicito todos estos esfuerzos que ustedes hacen.
¿no? Que vienen de diferentes instituciones. Yo creo que va en ese sentido del target. Y el tercero y la más importante forma donde se puede dar cuenta de una visión es el factor diferencial. Entonces, hace unos años, como anécdota, yo les enseñaba a los alumnos, a mis alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? De la Facultad de Derecho y Ciencia Política, porque eso lo he enseñado por años, ¿no? Y los cursos eran clásicos, pues, ¿no? Gobierno electrónico, que después se convirtió en gobierno digital, voto electrónico, parlamento electrónico, participación ciudadana, y terminamos con ciudad inteligente. Entonces los alumnos, cuando terminaban en ciudad inteligente, estamos hablando de alumnos de quinto año, estamos hablando de alumnos de promoción, cuando terminaban me decía, profesor, pero la ciudad inteligente es un conjunto que no solamente es urbanístico, económico, social, tecnológico, y usted nos está planteando aula invertida, ojo, la solución no la da el docente, la da el alumno en una propuesta de aula invertida. Entonces, ¿qué le parece, profesor, si no solo hallamos rankings de ciudades inteligentes, sino hallamos rankings de agendas digitales, de gobiernos digitales? Ya, pues, entonces vamos a trabajar esta vez no solamente rankings de quiénes son las ciudades digitales, sino quiénes son. Y así llegamos a diversos rankings. Y en estas ciudades comenzamos a compararlas, cuál de ellas se parecían a nuestro país, para que su visión sea la misma que la visión del Perú. Porque no podemos hacer una visión. Los países que han logrado estos desarrollos no los han logrado de la nada, los han logrado porque es como las telecomunicaciones. Si nosotros queremos que las telecomunicaciones funcionen bien, nunca van a funcionar bien y los técnicos lo saben. Los del área de sistema lo saben. Lo que hacen es copiar el sistema que en otro lugar ha funcionado, donde hay la misma geografía, la misma cantidad de personas, los mismos números de usuarios, y lo van poco a poco ajustando por ensayo y error. Así funcionan las telecomunicaciones, los sistemas energéticos, y nosotros en las ciencias sociales con mayor intensidad tenemos que hacerlo. Bueno, fuimos a la agenda digital y descubrimos que Estonia era, en este momento, a partir del 2021 que empezamos el trabajo, no solamente un conjunto de principios, etcétera, sino que queríamos ver las características de su visión. Y es así que les pasé, y con eso termino, en un pequeño PDF, ¿no? Que es el de la agenda digital de este año, del 2024. No sé si lo pudieran colocar, pero si no lo pudieran colocar, este PDF, que igual yo estoy seguro que los organizadores lo puedan compartir, habla de la agenda digital al 2030, de lo que quiere lograr Estonia. Y justamente en la página 9, si nosotros revisamos la página 9, nos habla de la visión en la página 9. Y al hablar de la visión, en la página 10 nos dice qué carácter, esa es la visión. ¿Qué características debe tener esa visión? Esa es la misma visión que yo digo debe tener nuestro país. No porque quiera copiar un modelo, repito, porque estamos haciendo un benchmarking en la cual se hacen las adaptaciones por ensayo de error. La primera característica de esta visión debe ser justamente que nuestra forma, esa forma de entender la vida impulsada por la digitalización, es la que nos va a permitir hacer todos los logros. O sea, en el momento en que nuestra forma de vida incorpore ese quehacer permanente, nos hará la vida mejor. Segundo, dice, estamos protegidos por el poder de la digitalización. Eso no lo decimos nosotros, o sea, los nuevos mecanismos, el machine learning, la inteligencia artificial, el aprendizaje profundo, estamos protegidos por ese sistema. Entonces, estamos protegidos por ese poder. Entonces, nuestra visión debe tener esa inquietud. Tercer lugar, la tercera de 5 características que tiene la visión de una nación, que yo considero que debe ser incorporada también en la visión que debemos tener nosotros a futuro. En el cuarto dice, el empoderamiento. Debemos empoderar a la persona, debemos darle más confianza, que ya ustedes lo han dicho. Y finalmente, todo esto es una tierra fértil, ¿no? Si nosotros tomamos esas 5 características, yo creo que podrían ser punto de partida para una base fértil, y posteriormente planteamos qué herramientas vamos a emplear, qué estrategias. Existen muchas herramientas, obviamente, para lograr, pero considero yo que esa puede ser una gran visión de transformación para el futuro del gobierno digital de nuestro país, ¿no? O sea, basarnos en la digitalización que ya existe, en el logro que ha planteado ya a todo el ámbito del beneficio al ciudadano, haciendo que justamente al ciudadano, a la persona se empodere, porque todo esto se convertirá, lo que ustedes hablan de ecosistema, en un terreno fértil. Gracias, señores. Muchísimas gracias por el aporte, estimado Hipólito Rodríguez. Y bien, hemos llegado al final de estos 3 bloques. Sin embargo, hay una pregunta por parte del público. No sé si Renato la puede proyectar, por favor.
Bien, ya en este bloque final de despedida, cada uno de los ponentes invitados va a tener el tiempo de 30 segundos para poder despedirse y para dar sus palabras finales. Bien, ya para cerrar este panel, este conversatorio, Hipólito Rodríguez, el espacio es todo suyo. Adelante, por favor. Sí. Quiero agradecer en primer lugar a cada uno de los organizadores, su esfuerzo por la invitación, por ser conscientes también de que la conectividad no es siempre la que querramos y no siempre vamos a estar frente a nuestros escritorios. Pero a propósito de que, sin embargo, mi gran mensaje ha venido desde la academia, quería un poco extender la academia a lo que cotidianamente hace como el día a día de la enseñanza y el día a día de la investigación. Yo voy más allá y con eso concluye. La responsabilidad social universitaria hoy día nos lleva a 3 tareas que este año hemos tenido mucho éxito, justamente en estos campos. La primera ha sido el voluntariado. El segundo ha sido el fortalecimiento de los intercambios que hemos realizado. Y el tercero han sido las misiones tecnológicas. Las hemos realizado con apoyo del DAT, que es la Agencia Alemana de Cooperación. O sea, eso no lo hemos hecho solo con financiamiento peruano, hemos tenido que recurrir a fuentes externas. Lo hemos hecho con el apoyo de la agencia coreana, COICA, que apoya incluso la participación de género con gran intensidad, porque la mujer es muy creativa y tiene que tener las mismas oportunidades, no solamente en la ciencia, sino en la iniciativa de estas innovaciones sociales en todo propósito. Entonces, basándonos en ese quehacer, yo agradezco el tiempo entregado, ¿no? Y estoy seguro que cada uno de los aportes, los retos, los 3 bloques que se han dado han sido importantes, pero propicio también que eventos como estos también den a conocer qué es lo que han traído nuestros compatriotas cuando han visto las realidades. Gran parte de las innovaciones no son gran parte disruptivas, y nosotros sabemos que no las vamos a hacer disruptivas. Son muchas veces adaptaciones. Esas adaptaciones se dan a conocer cuando desde la primera juventud uno sale como universitario, sale desde las escuelas técnicas, sale desde los colegios también, ¿no? Desde los colegios. Tuve la oportunidad de trabajar en el Colegio Mayor, fui profesor de las primeras promociones, y estos jóvenes que hoy día son grandes profesionales, tomaron y bebieron de esa experiencia de Corea, Finlandia, etcétera, que nosotros la tomamos muy lejos en educación, pero estoy seguro que sí nos ha dado ejemplos, y ellos como peruanos donde están en este momento, darán el cambio en un momento como todo. Todo tiene su momento y todo tiene su espacio para darse. Muchas gracias por el tiempo asumido y gracias también a mis colegas por haber repartido ese conocimiento hacia la comunidad. Muchísimas gracias, Hipólito, por tus palabras. Muchísimas gracias, Jorge Eduardo Sato, Alicia Barco Andrade, Yarisa Villegas, Jan Romero. Ha sido un gusto tenerles en este espacio. Reciban también el agradecimiento, el saludo de Héctor Venegas, el director general de Politólogos Digitales, quien también les hace llegar su saludo y su agradecimiento por haber compartido este espacio de Política Conciencia, un espacio del canal de Politólogos Digitales. Y pues hemos llegado a la parte final de este importante programa. Agradecemos a quienes participaron con sus consultas. Por temas de tiempo no las hemos podido leer todas. A nuestros ponentes por su disposición de estar hoy con nosotros en el programa, y recordarles que este espacio es como su hogar, esperando tenerlos de vuelta a todos en cualquiera otra oportunidad. Asimismo, recordarles a todos los asistentes que esperamos encontrarnos en una nueva sesión acá en el canal de Politólogos Digitales. Además, les pedimos a todos los que nos están siguiendo, estén atentos a las nuevas publicaciones y proyectos que habrá en el canal, sigan compartiendo nuestro contenido, y de acá hasta el próximo año, hasta la próxima vez, vamos a dar por concluida esta actividad académica. Muchas gracias con todos, la verdad que ha sido muy gratificante tenerlos, y esto pues es en pro de la reflexión de temas que son de real importancia para la ciudadanía, y espero que se vuelva a repetir. Muchas gracias, hasta una muy próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.